Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Palacios, están en la Caja de Pandora. Muy buenas tardes a la gente que estáis en América, ya muy buenas noches para la gente de aquí de la península ibérica o parte de Europa. Y aquí vamos a empezar con un nuevo tema, orden en el caos y olvídate de ti mismo, como referencias a una tertulia que vamos a tener con Claudia Lorena, que ahora presentaremos. Pero como siempre os comentamos, en la descripción del vídeo pues tienen ustedes los datos de contacto, en este caso de Claudia, los míos, y donde hacemos difusión, donde estamos saliendo en vivo, las plataformas de audio y vídeo, que estamos ahora en vivo y mañana en diferido, para que se suscriban, para que puedan estar en todas y siempre puedan encontrar el material. Y como siempre os comento, antes de empezar, pues pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, WhatsApp, Telegram, para decirte que estamos en vivo y en directo ahora mismo, estamos aquí ya. Y si no tienen el enlace, para verlo en cualquier ratito, que la gente tenga la oportunidad de poder entrar y ver estos vídeos. Y bueno, pues vamos a hablar ya con Claudia, que la tenemos aquí. Hola. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un saludo. Genial, sí, bien. Bueno, Claudia, ¿por dónde andas? ¿En qué parte de la península ibérica te encuentras? Pues ahora estoy viviendo en Murcia, provincia de Murcia, y vivo en Bullas. Muy bien, muy bien. Y para quien no te conozca, un poquito cómo llegaste aquí, mini currículum, como tú lo quieras expresar. Pues soy de Chile, de nacida, y llevo 21 años en España. Y bueno, hace unos 11 o 12 años, pues empecé a incurrir en la vida más holística. Soy terapeuta holística y me dedico a canalizar y a hacer terapias canalizadas y lo que se llama sanaciones cuánticas. Y bueno, tenía la idea de poder participar en este tipo de experiencia para poder desarrollar la comunicación, lo que es el mensaje, llegar a otro pueblo y también tener como esa voz de más de tertulia, de tener un encuentro con los demás. Más o menos eso es. Muy Bueno, bien. Bueno, yo creo que el título que le hemos puesto, Orden en el caos, y tú me dijiste, yo quiero dar una enseñanza, ¿no? Un algo. Si quieres sí. empezamos por aquí y lo vamos desarrollando poquito a poco. Claro, sí. Bueno, la verdad es que cuando contacté contigo me puse a meditar y bueno, al ser canalizadora, pues me puse a canalizar qué tema podía presentar y lo que me vino en la canalización fue el orden en el caos. Está orientado ese tema en relación a lo que es el interior de cada persona. Bueno, esta es una información más de tipo espiritual, es decir, el caos que cada uno tiene dentro de su microuniverso. Y bueno, es importante en este momento porque dentro de todos los cambios que han habido en los últimos años a través de la pandemia y todo lo que está pasando a nivel global, pues ha venido que la gente se ha entrado en un estado de caos y realmente no sabe qué dirección tomar, tiene mucho miedo, muchos grupos sociales tienen miedo y se trata de orientar un poquito la parte holística, lo que es la experiencia interna de cada persona en relación a esa parte que te ayuda también a tomar la decisión de poder llevar lo externo, la vida cotidiana de una manera más estable. Eso en cuanto al orden del caos. Bueno, en cuanto a ese orden del caos, bueno, puedo contar brevemente un poco lo que me llevó a mí a vivir ese orden en el caos. Es decir, a través del tiempo, pues he ido practicando diferentes herramientas holísticas espirituales a través de las meditaciones, yoga, más dirigido a lo que es el trabajo de código sagrado, trabajando también mucho con las letras hebreas, y eso me ha llevado a encontrar ese orden en mi caos interno, es decir, dirigido directamente a lo que es el estado de conciencia. Entonces eso pienso que es muy interesante para las personas que están en este momento viviendo desde el miedo, a que puedan encontrar una herramienta más, digamos, más asequible para ellos en este caso y que la lleguen a utilizar para llegar a ese orden dentro de sí mismo y de esa manera puedan ver que lo externo no es tan terrible como lo ve desde ese caos interno. Claro, cuando estabas hablando, me estabas comentando, ¿no? A colación de lo que es pandemia, ¿no? Sí, Yo lo que veo que a través de la televisión se ha infundido un miedo terrible, ¿no? Se ha engañado a la población en muchos aspectos, pero claro, hay gente que estaba dentro del mundo, vamos a decir, espiritual o de crecimiento personal, que aún así también ha caído y ha caído por ese caos que tú estás comentando, ¿no? Porque quizás a lo mejor la gente no está tan preparada como se piensa para aguantar
lo que nos están echando, ¿no? Yo siempre digo que aquí hay una parte de inteligencia artificial, una parte de dominio de la gente, yo le llamo los ojuratis, ¿no? Las 13 familias más ricas del mundo, ¿no? Que programan de alguna manera cómo tenemos que vivir en los próximos años, pero estamos entrando en lo que se llama un reset, ¿no? No solo un reset económico, sino yo creo que es un reset de mentalidad, de una frecuencia determinada que ellos nos están programando y en la cual nosotros tendríamos que subir de frecuencia. ¿Cómo ves tú este tema? Pues justamente, como te decía, a través de mi propia experiencia, cuando empezó la pandemia, yo ya estaba preparada de alguna manera, porque llevaba un tiempo trabajando mi personalidad a través de unos códigos sagrados hebreos, y eso me llevó como a un estado más de calma. Entonces, al estar en ese punto, me di cuenta que, claro, yo estaba en esa posibilidad, pero sí que me di cuenta que la gente que está fuera del sistema o no está realmente preparada, pues la herramienta que yo he encontrado válida para tener como una estabilidad es entrar en el interior, o sea, a través de la meditación del silencio, diferentes tipos de meditación, pero sobre todo, como tú has dicho, subir la vibración. Entonces, para subir la vibración realmente hay un trabajo interno que tiene que ver con el pensamiento, o sea, lo que va desde la estructura mental, los pensamientos y la confianza en lo que está pasando. Entonces, como el ser humano, o sea, la masa colectiva ha perdido la confianza por tanto caos externo, entonces yo lo que vengo a transmitir es que hay una manera a través del caos interno que uno tiene, es buscar ese orden. Y ese orden principalmente se encuentra a través de poner orden de lo que está pasando dentro de nuestra mente. Entonces, en la mente pues hay ciertos aspectos que son todos los que son las formas de comportamiento, que están relacionadas también a las emociones, y haciendo un trabajo interno, por lo menos en mi caso, yo lo hice a través de las letras hebreas y me enfoqué directamente a descubrir el conocimiento de mi personalidad. Entonces me introduje principalmente en una meditación activa diariamente que me llevó a conocer los lados no resueltos y ahí al final me llevó a trabajar mi ADN, o sea, lo que es el transformar la información genética y la información que hay dentro de las memorias para poder gestionar mi ADN de otra manera, es decir, eso que me hace ser una persona de miedo, pues transformar ese miedo y se puede hacer a través de una descodificación, que en el caso mío yo lo hice a través de estas letras hebreas y también esa profundidad de mí misma de autoconocerme. No sé si con eso te aclaro cómo he hecho yo para no sentir miedo, porque realmente no siento miedo, para sentir mucha confianza en mi proceso y a la vez esa conexión espiritual con mi ser superior. Perfecto, sí, entendido. Yo te iba a preguntar también, como estabas hablando de que recibes esas canalizaciones, ¿tú has Sí. recibido algún tipo de canalización, vamos a decir, del futuro presente? Es decir, de cosas que tú crees que van a pasar en las próximas semanas, meses o el año en general, ¿no? Bueno, Algo que... a mí sí, claro. A mí lo que me han venido, lo que sí he tenido como viajes astrales, cuando duermo, tengo muchos viajes lúcidos de proceso. A mí lo que se me ha mostrado en un par de oportunidades fue el que pudiéramos avistar naves de otros planetas, ¿no? Lo que se llama naves de extraterrestres, de una manera, decirlo, por así decirlo. Y la verdad es que yo en ese viaje pues estaba muy contenta porque decía, esto nos va a ayudar a despertar de esa conciencia que a veces cree que lo único que existe es lo que vemos físicamente en esta tierra. Y entonces en ese viaje pues se me mostró que venían estas naves y que se mostraban. Entonces al mostrarse esas naves lo que yo vi es que a raíz de eso se expandía la conciencia, había otra forma de ver el mundo y eso nos ayudaba a poder aumentar los dones que cada uno tiene ocultos o que los tiene, por decirlo de alguna manera, medio dormidos. Y eso para mí fue como un simbolismo, ¿no? Que de hecho vi como cambios en la conciencia bastante notorios a raíz de esa ayuda de seres más avanzados, de otras tecnologías. Y bueno, pues yo en esa búsqueda también lo que hice fue indagar. Actualmente pues me enfoco mucho en informaciones que me vienen por canalizaciones y también lo que es indagar también
una parte también teórica espiritual que hay sobre la ley del uno. No sé si tú tienes al tanto algo, has leído algo sobre la ley del uno. Y bueno, he estado últimamente indagando información para ver si eso está paralelo a lo que a mí me va viniendo. Y la verdad que todo lo que aparece ahí hasta el momento me cuadra con mi conciencia. Y por lo tanto me está haciendo llegar a un entendimiento más profundo, no solo de mi ser, de mi vivencia, sino entender cómo funciona el ser humano en relación a esa comunión o comunicación con el mundo externo a la vida terrenal. Vale. Cuando la gente conecta contigo y tú les haces terapia, bueno, también dices que canalizas y también haces terapia. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo le podemos explicar a la gente que nos está viendo cómo trabajas para que te conozcan un poquito más hacia adentro? Bueno, cuando una persona viene a una sesión, la verdad es que lo único que necesito es que contacte conmigo y luego pues simplemente empieza a llegar la información en forma interior, es decir, yo no tengo que preguntarle nada a la persona y entonces yo lo recibo a través del don del sentir, es decir, mi mayor don, digamos, para esa canalización es la intuición y el sentir sobre mi propio cuerpo lo que le está pasando a la otra persona. Entonces lo que me viene es la información y que lo llevo a una experiencia de entendimiento, de comunicación con la otra persona a través de lo que es la personalidad, sus bloqueos. Entonces lo que hago es un testaje cuántico en donde yo me conecto con el alma de esa persona y me va viniendo todo lo que tiene ahí, lo que no le deja avanzar, lo que le tiene bloqueado. Y bueno, a través de eso yo también le doy una pauta de comportamiento, no como la persona que hace el viaje, sino como una guía, una compañera de viaje para que esa persona vea con claridad. Y bueno, siempre me ha sucedido que las personas reciben la información y me dicen que sí, que es lo que le está pasando. Eso es importante porque a la hora de canalizar, la persona necesita confiar en el canalizador y saber que está pasando algo y luego, además de esta información, está llegando una energía a su cuerpo donde le está cambiando toda la información del ADN. Claro, cuando tú dices canalizar, ¿no? Para la gente que está empezando desde cero, ¿no? Sí. Que sería canalización, videncia, si puedes dar una explicación así un poco para que la gente lo pueda entender. Claro, pues por ejemplo, en el caso mío, yo de hace unos años me dedico a canalizar, ser un canal, un puente entre la fuente creadora, lo que se llama Dios, fuente, espíritu divino, lo que es el cosmos divino, la conciencia pura divina y el ser al cual le estoy tratando. Entonces esa persona está ahí, yo soy el puente y soy el que comunica y el que transmite esa energía. Entonces es como que yo con el tiempo me he ido preparando para que mi cuerpo tenga una energía limpia y pura para que esa energía llegue con facilidad al cuerpo que se está tratando a nivel de diferentes planos, por supuesto. Estamos hablando del cuerpo físico, energético, emocional, mental y espiritual. Entonces, en las canalizaciones lo que se hace es entrar en el canal de la otra persona, la memoria que tiene en el ADN, que también está relacionada a todos los registros de esa persona de sus diferentes vidas, y eso sería el canal. Entonces, cuando se hace de medium, en este caso, el meduismo que yo utilizo es el meduismo de la autogestión y autosanación. No es para contarle con detalle lo que hizo en una vida cuando tenía hace 5.000 vidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que es el estar en el presente y chequear todo lo que le está pasando y de dónde vienen esos bloqueos para que la persona tenga una forma, una herramienta de poder salir de ahí y encontrar ese autoconocimiento. Entonces, eso es como la parte del canal. El canal lo que hace es conectar la fuente con la fuente esencial, primordial del sujeto con lo que está pasando y hace que esa distorsión que se ha creado por diferentes traumas vividos de la persona se vuelvan a ordenar. Entonces, el canalizador es un instrumento que transmite esa energía pura. Y bueno, conciencia también, conciencia pura. Perfecto, estaba mirando ahora justamente el póster que me habías enviado, ¿vale? Que lo digo aquí, dice sesiones de terapia, dice limpiezas y sanaciones cuánticas, terapia de reprogramación mental, tarot terapéutico y evolutivo,
terapia emocional, flores de Bach, aromaterapia, equilibrio chakras, terapia con minerales, alquimia vegetal, astrología cabalística, terapia de árbol de la vida, personalidad y terapia ADN, activación química. Cuando dices, te estás refiriendo a terapia reprogramación mental, ¿qué herramientas utilizas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo se trabaja? Bueno, la reprogramación mental es que cuando entro yo con el paciente, lo que hago es, volvemos a la canalización, entro en el proceso de la persona y canalizo a través de un testaje la parte de la mente de esa persona. Es decir, que a través de un sistema de canalizar el cuerpo me habla de qué parte de la mente tiene las programaciones. Entonces, lo que se hace primero es sacar la información en relación a una combinación entre mente-cuerpo, porque sabemos que la mente y el cuerpo están relacionados, y después se le da una herramienta de formas de frases a recitar o mantras que tienen relación a la programación que tiene esa persona, y también llega a lo que es el vínculo que tiene, o sea, la emoción que tiene relación a esa programación. Entonces, el trabajo se lo lleva a la persona a su casa y empieza a hacer ese cambio mental que tiene, ¿no? Y se le muestra en la terapia. A eso se refiere una reprogramación mental, que se le da la información de todas sus reprogramaciones que no ve la persona, y se le enseña cómo lo reprograma a través de la repetición de esas frases positivas, en este caso, que también se trabaja con un libro no sé si tú conoces el libro de Louisa Hay, que trabaja con la reprogramación mental. Entonces, además, pues le llevo como un libro de bolsilla para poder ayudarse, ¿no? Ayudarse en ese proceso. Es bastante dinámico y además la persona siempre está de acuerdo con lo que se le dice. O sea, dice, ¿cómo lo haces para llegar a saber todo eso, esa cosa que me pasa? No, es que eso está pues en tu memoria, está en la información del ADN. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, estamos ahí, se trabaja perfectamente. Pues no sé, yo seguiría también hablando un poquito de lo que dices del orden del caos, si me puedes comentar algo más para avanzar, algo que tú Claro, quieras decirle a la sí. gente. Pues yo diría que lo primero para poder ver lo que pasa afuera o crear otra realidad es primero ordenar lo que está pasando dentro, como te decía antes, es ser capaz de dedicarse un poco de tiempo al día y empezar a conocerse y a entenderse. Para eso yo lo que le recomiendo a la persona es que conozca su personalidad, entienda cómo funciona esa personalidad, que sepa que la personalidad tiene unas fuerzas que se trabajan, que son el yin y el yang, y una fuerza neutral, que es la que busca el equilibrio. Entonces, si la persona empieza a indagar sobre su personalidad, es como empezar a observar dentro lo que está pasando consigo misma, y eso le va a ayudar a cambiar y a gestionar lo que está pasando emocionalmente y mentalmente. Una vez que tú ordenas ese caos interno, obviamente que vas a crear otra realidad, porque la realidad lo creas a través de la física cuántica, es decir, empieza a través del pensamiento. Si yo cambio mi forma de pensar porque cambio mis programaciones, entonces soy capaz de poder hacer ese cambio. Y cuando yo cambio eso cuánticamente, yo cambio lo que atraigo. Y eso funciona para las personas que sabemos que la energía es cuántica total, es decir, que el pensamiento hace que las cosas cambien a tu alrededor. Si además de eso le agregamos que el colectivo es el que cambia esa conciencia, entonces todo lo que aparentemente ahora es todo un caos, ¿no? A nivel económico, lo que sucede con los bancos, todos los problemas de salud que también ha acarreado la pandemia y otras cosas de injusticias sociales también, por ejemplo. Bueno, todo eso puede cambiar a través del cambio de conciencia, y eso inicialmente es necesario que sea a través de la personalidad interna, es decir, salir de las proyecciones que estamos acostumbrados por generaciones, proyecciones del ego, que tienen que ver con ver la vida como una ilusión, con una proyección que hace que sigamos creando conflictos y problemas. No sé si con eso te queda claro este proceso. Un tip, una ayuda a la gente que ahora Sí, lo está pasando mal con el tema sí, abundancia, sobre todo el dinero, ¿no? ¿Qué se les podría sí. decir o qué se podría hacer? Sí,
Pues fíjate que justamente incluso muchos terapeutas siempre hablan de que estamos como al servicio, que hacemos muchos trabajos sociales, pero también nos quejamos muchas veces de que no es equitativo, ¿no? Lo que sucede en el medio, ¿no? Que no todo el mundo vive con las cosas básicas. Entonces todo el mundo necesita vivir en la abundancia. Entonces lo primero que yo le recomiendo es, si no sabe cómo llegar al punto de ser positivo y de tener una mente abierta, pues que al principio trabaje con meditaciones guiadas que tienen que ver con lo que es la abundancia. Hay muchas meditaciones que te inducen y te guían a que tú trabajes en proyecciones mentales, que proyectes que tienes dinero de alguna manera y que ese dinero está fácilmente. Además, cuando hablamos de abundancia no es solo el dinero, o sea, pensemos que la abundancia simboliza las relaciones positivas, las relaciones amorosas, lo que es un trabajo digno, un trabajo que te guste, el vivir en un sitio que también te agrade. O sea, hay mucha ahí movida o una desviación de la realidad con referente a la abundancia, que está solamente orientado aparentemente en si yo tengo dinero en la cuenta del banco, pero realmente hay otras manifestaciones, como también la sabiduría, que puedes desarrollar. Entonces, a estas personas, pues sí que les diría, empiecen por ahí con unas meditaciones de abundancia y también pues el trabajo de la metafísica, ¿no? La Conimen de toda la vida, de 3 en 1, que te ayuda a empezar a trabajar con la mente a través de proyecciones. Y esa es una parte. La otra es la que yo trabajo, que es la que le enseño a las personas cuando hago clases o cuando hago talleres, que es que trabajamos con códigos hebreos que nos ayudan a trabajar nuestra personalidad. Eso hace un cambio porque lo que hace es despertar partes dormidas de nuestra conciencia y hace que se empiece a transformar la conciencia. Una vez que cambias la conciencia, puedes llegar a una conciencia de crear la abundancia. Eso también es muy importante. Perfecto. Pues yo le digo a la gente que nos está viendo ahora mismo que si quieren hacer alguna pregunta, ponga pregunta 2 puntos en mayúscula y formulen la pregunta para que podamos llevarlo. Bueno, entra una cosa, espérate que lo estoy leyendo. Vale, no, pero es un comentario. Pues nada, si queréis ir haciendo preguntas, yo lo digo. Otra cosita te iba a decir, la gente ahora mismo que realmente, pues eso también, ha entrado en bucle, vamos a decir, ha entrado en un bucle, ¿no? Y no sale del bucle. ¿Cómo lo hacemos para salir? Pues mira, yo me imagino que el bucle lo he vivido yo también, aunque en mi bucle ha sido antes de la pandemia, entonces fue cuando yo empecé en este camino espiritual, pues estaba en un caos, no sabía cómo salir de ahí y había indagado sobre varias tendencias, ¿no? Budista, yoga, hinduismo, y al final, pues algo me decía que aunque tuviera mucha información teórica de libros, de talleres y de cosas, pues tenía que, volvemos a la personalidad, o sea, como que la personalidad, el trabajarme mi personalidad fue lo que hizo un cambio de salir del caos, es decir, empecé a trabajar con unos códigos hebreos y empecé como a testar. Lo que hago es enseñarle a la gente a aprender a testarse a sí mismo, trabajar con la radiestesia a través de un péndulo, puede trabajar un péndulo normal, un péndulo hebreo, y de esa manera lo que hice fue crear pues un poco de un formato, o sea, trabajar una cosa fácil a través de estos códigos y ir testando a ver qué me está pasando, qué necesito, y a través de esa meditación con estos códigos, que además son como mantras, yo empezaba como a desarrollar un cambio. Entonces, eso me indujo recién a salir de lo que es la ansiedad y el estrés. O sea, es tan válido como decir que yo puedo tener mucha información, pero si no soy capaz de ver mi personalidad y de entenderme que tengo unas fuerzas duales y polares que me hacen ir de un estado a otro y que muchas veces no me entiendo a mí misma porque pienso una cosa, al día siguiente quiero otra, entonces mucha gente siente eso y realmente no sabe lo que le está pasando y es porque tiene esas fuerzas internas que todavía no se ordenan y esa es una parte muy importante para escuchar a su yo cuántico o su yo espiritual. Antes de pasar a preguntas, ¿hay algún tema que tú quieras desarrollar o paso a preguntas?
Sí, me gustaría hablar un poco, algo importante también con referente a lo que hablábamos de la ley del uno, que se refería a unos libros que fueron canalizados antiguamente en el año 1980 y algo, y que sale mucha información sobre cómo funciona el creador o la fuente divina en relación a nuestra naturaleza humana. Entonces, en esta información, a mí me llegó como mucha información de ser consciente de que en este momento, en lo que estamos viviendo, lo importante es estar en el corazón, es decir, ser capaz dentro del caos de conectar con esa esencia interior, de encontrar alguna forma de encontrar el silencio dentro de uno mismo y poder conectarse con ese corazón interno, es decir, con esa voz interna, para que me lleve a abrirme a nuevas experiencias, a nuevas formas de vivir, a ese cambio de formas de vivir colectivamente, también con una posibilidad de vivir en forma más natural, de tener una alimentación más natural que vaya dirigida a las células, que también es algo muy importante a tomar en cuenta para que el cuerpo energético, físico, emocional y mental funcionen mejor, porque la alimentación actualmente pues, también ha evolucionado y estamos en una parte también que cada vez más la gente busca alimentación ecológica que no esté contaminada, que no tenga químicos, y también pues el ejercicio físico, lo que es el trabajo de la energía, el qigong, el tai chi, son buenas herramientas también que me pueden ayudar a encontrar esa salud interna. Y referente a la ley del uno, pues me gusta mucho el poder comprender cómo es la evolución del ser humano, desde el mineral, pasando por el reino vegetal, animal y humano, para comprender en qué movida está cada uno, ¿no? Para poder llegar a esa comprensión y pensar que no es todo un caos y realmente lo que se necesita es entender. Entonces, dedicar un poco de tiempo al día a eso es valiosísimo para los cambios que están pasando ahora. Y también dentro de eso, en lo que es el ADN. Hablamos que el ADN es donde está toda la información, la memoria, y que en este momento, con toda la energía que recibimos a nivel solar, tenemos energías de otros sistemas que nos ayudan para que podamos transformar el ADN. Hay herramientas del ADN, no solo la que yo muestro, que es a través de lo que es códigos hebreos para trabajar el ADN, a través de las canalizaciones, también hay otras maneras como el sonido y la danza, pues todo esto son herramientas que pueden hacer que a partir de ahora yo pueda hacer un reset en mi ADN y empezar desde cero a formarme de otra manera, o sea, a limpiar todas estas estructuras celulares que tienen una información antigua y que ahora podemos pues cambiar cada uno. Eso es como lo básico en relación a lo que es lo que está pasando ahora, que todo está en nuestras manos. Dentro del caos aparente, si yo soy capaz de solucionar ese caos interno, entonces puedo gestionar mi vida de otra manera. Ese es como mi mensaje. Perfecto, pues entramos con preguntas, que ya tenemos unas 4. María Rivas dice, nos lo hace en 2 partes, dice, ¿qué está pasando en mi vida? Que me estoy separando de la familia porque no hay entendimiento. Ella nos dice que es 3 de febrero de 1962 y luego comenta, dice, hay broncas aunque yo no las busco. Vale, esto es importante, que es importante justamente en relación a lo que está pasando en las relaciones. Pues actualmente, justamente yo estoy trabajando como canalizadora en relaciones, es decir, en dos personas que están relacionadas y que no saben qué hacer porque les cuesta comunicarse o entenderse. Entonces, para eso yo les diría que es verdad que esto no es como tomarse una pastilla y decir, pues se me pasó el dolor. Esto requiere de un trabajo de responsabilidad, es decir, si yo estoy mal o una de las partes no está bien a nivel de emociones, por supuesto que aparecen los conflictos, entonces no terminan de entenderse. Y eso es porque ambas personas tienen diferentes personalidades y como hasta el momento muchas veces no se las están tratando, o sea, no se están autogestionando como un autoconocimiento para poder salir de esas programaciones que hemos dicho, entonces es la solución que yo le veo
es realmente que nos hagamos cargo de lo de uno. Es decir, dejar de culpar al otro que me está haciendo algo, directamente enfocarme en mi proceso interior y ver qué estoy haciendo yo para que esa relación mejore. Para poder yo entender a otra persona, primero tengo que empezar a entenderme a mí misma. Entonces, muchas veces cada persona tiene sus propios traumas que vienen de la infancia o vienen de la parte genética de la familia o vienen de programaciones que están incluso de otra memoria, de otras vidas. Entonces ahora es como la oportunidad justamente de poder resolver. En vez de separarse, yo les diría que primero intenten gestionarse a sí mismos, cada uno por sí mismo. Y luego, una vez que yo me responsabilizo de esa situación, recién puedo ir yo a gestionar cómo me vinculo con el otro y dejo de responsabilizar al otro de lo que está pasando. Terapia holística hay muchísimas para poder trabajar eso, pero vuelvo a decir, primero está lo que está adentro, en mi microuniverso. Ahí está. Y siempre decimos que, bueno, aquí tenéis pues a Claudia, que puedes hacer terapia personalizada con ella y ir más a fondo, que para eso está la formación en las terapias, para ir más allá. Tenemos a María Colorado que dice, entonces, tomar conciencia del caos, ¿uno empieza a avanzar? Bueno, una cosa es que yo tome conciencia de mi caos, suponte que yo tomo conciencia de que tengo ciertas cosas oscuras, ocultas, y de repente me doy cuenta que a lo mejor, pues una faceta muy común que puede pasar, que uno se sienta, soy capaz de reconocer mis debilidades o mis frustraciones. Y entonces comprendo que soy consciente de mis dificultades o de lo que yo requiero de transformar. Pero eso es una parte. Luego está el trabajo interior de cada día. Es decir, recomiendo que cada persona, una vez que toma conciencia de lo que es el caos externo, primero tome conciencia del caos interno y posteriormente haga un trabajo interior. Eso puede ser aplicado a través de meditaciones guiadas, puede ser a través de un terapeuta holístico, puede ser a través de talleres grupales que le permitan hacer el trabajo, como te digo, básico, que es trabajar la personalidad para eliminar las proyecciones del ego y que me permitan realmente ordenar ese caos. Y con eso te digo bastante porque realmente el caos está adentro y colectivamente lo relacionamos afuera, ¿vale? Así que tenga paciencia y bueno, dentro de eso yo también quiero decir que muchas veces nos quejamos de que no sabemos qué hacer, pero tampoco nos damos ese tiempo de decir, es que no tengo tiempo. Si yo quiero un cambio, realmente tengo que tener un poco de tiempo para mí misma. O sea, encontrar ese espacio para que yo me dedique a mí misma a autovalorarme, a autoconocerme. Y herramientas ahora tú sabes que hay muchísimas porque estamos en el boom de lo holístico y de lo espiritual. Tenemos mucha ayuda. Es cosa de enchufarse a alguna de esas ayudas. Ángel nos comenta, ¿cómo elegir la herramienta de cada persona que le ayude a ese cambio? Pues la mejor manera que yo encuentro es ir a donde una persona que le haga un testaje, lo que significa como irse a hacer un chequeo, es decir, como si tú vas al médico de cabecera y le dices que te haga un examen general para saber cómo está la sangre y todo lo que pasa en el cuerpo, pues los terapeutas holísticos lo que hacemos es un chequeo y no se hace una terapia directamente, se ve por dónde la persona necesita hacer el cambio. Entonces, el cambio, vuelvo a decir, está en trabajar la personalidad, que es donde están las programaciones. O sea que por ahí yo lo dirigiría. Vamos con la siguiente. Bueno, esto más bien es un comentario. Nos dice, los códigos mantras hebreos de los que habla Claudia son los 72 nombres de Dios. Hay dos tipos de cosas diferentes. O sea, por un lado, los 72 nombres de Dios son 72 códigos hebreos que trabajan los aspectos de la personalidad para, digamos, para iluminar aspectos de nosotros que hemos distorsionado en esta o en otras vidas. Esos códigos se relacionan a todo lo que está pasando en mi interior, es decir, que trabajando con ellos puedo aclarar bastante y llegar a la claridad de ese caos. En relación
Hay otros mantras que tienen que ver con el ADN, que son 11 mantras para trabajar las 12 partes del ADN y otras que están descubiertas últimamente. Y con esos mantras, al trabajar en el sonido y el sonido y el mantra, lo que hacemos es conectarnos con códigos que se conectan con el universo a través de ese sonido. Entonces, hacemos un movimiento holístico a través de esa física cuántica y movemos energéticamente la información. Entonces sí, todos son hebreos, pero basados en las 22 letras o 22 fuerzas de espíritu hebreas que se trabajan hace varias civilizaciones. De hecho, todo lo que yo estoy explicando es una aplicación de toda mi experiencia en esta vida de la Tierra como Claudia. Es decir, esto no me lo ha contado nadie, ni lo he leído en un libro. Es una forma que yo he encontrado para salir del caos. Y esa forma la apliqué a través de ser inducida, digamos, por decirlo de esa manera, por mi yo cuántico, en que me hizo comprar estas letras hebreas. Y luego yo empecé a investigar a mi manera, como autogestionándome. Al ser canalizadora era más fácil para mí de ir desarrollándolo. Pero te vuelvo a decir, a lo que estamos viviendo ahora y con toda la ayuda que necesitamos, la estamos recibiendo. Es decir, tenemos herramientas, no solamente las letras hebreas, tenemos muchas herramientas como el sonido y lo que es los cuencos tibetanos y trabajos de danza. O sea, que yo recomiendo que hagan caso a ese trabajo de la personalidad, que me saque todos esos espejos mentales que me hacen no ver la realidad. O sea, no ver una realidad que puedo cambiar. Por supuesto que hay una realidad física en este momento, pero esa realidad yo la puedo transformar o simplemente puede ser la misma realidad y yo la puedo percibir de otra manera, de tal manera que yo puedo estar en paz frente a una batalla que hay afuera de mi casa y yo puedo estar gestionándome la vida y atrayendo a mi vida otras vivencias, que es lo que me pasa a mí. Por eso lo estoy compartiendo con este medio, ¿no? Por eso estoy aquí. Nos dice Alejandra, dice, ¿cómo se utiliza el péndulo hebreo? Bueno, el péndulo hebreo es muy fácil de utilizar, es un péndulo que yo no sé si tú lo conoces, es un péndulo que, bueno, para el que lo pregunta me imagino que lo sabe, es un péndulo que viene de madera de haya, que tiene dos partes, es decir, tiene un hoyito por donde se cuelga un hilo y posteriormente pues tiene una parte que tiene dos ranuras y otra parte que es lisa. Entonces, el péndulo hebreo se utiliza lo más básico con las etiquetas hebreas, es decir, cada etiqueta tiene unos mandatos que son fórmulas en hebreo que son para desprogramar lo que hemos desintegrado o hemos distorsionado y a través de esa etiqueta se utiliza el campo energético, es decir, ese péndulo se mueve solo cuánticamente, es decir, y lo que hace es irradiar el mandato que hay en esa etiqueta. Cada vez que yo utilizo el péndulo, le cambio la etiqueta para indicándole lo que yo necesito, es decir, si quiero trabajar los chakras, pues voy a trabajar con etiquetas de los chakras, si quiero trabajar con la personalidad, trabajo con esos 72 nombres de Dios, y así sucesivamente. Y para el que tenga un péndulo y tenga dudas, como siempre le digo a los alumnos, compañeros, esta vida es para experimentar. No hay nada que solo tenga una forma de uso y tienen que utilizar la intuición. También el péndulo hebreo tiene la posibilidad de utilizarlo como testaje, es decir, para preguntar cosas. Puedo preguntar con el péndulo vacío y el hilo colgando, como puedo preguntar con una etiqueta para preguntar si lo necesito o no. Y ese péndulo pues se activa con el movimiento y cuando la persona no necesita nada, se paraliza solo. O sea, es muy, muy básico y muy válido. Es decir, básico, pero a la vez funciona para limpieza, para mal de ojo, para trabajar la personalidad, para enfermedades, para desgravar miasmas que son enfermedades celulares. O sea, todo eso validísimo y comprobado a través de la experiencia. Pues ya sabéis, ya tenéis ahí una herramienta a aprender.
Sí, yo lo recomiendo para, sobre todo para esas personas que son canales también y por alguna razón se quejan de que están, que se quedan con todas las energías de las demás personas y que dice, pues no sé cómo limpiarme, me quedo con las cosas de los demás o me voy al supermercado y quedo y llego a mi casa con dolores en el cuerpo y eso es porque como somos energía, pues nuestras energías se van compartiendo y pues las personas se van, digamos, se van bloqueando su energía, su campo magnético y entonces el campo áurico pues cambia. Entonces este trabajo del péndulo es muy básico y sirve para personas que crean o no crean en lo que les estoy diciendo. O sea que funciona solito con la energía. Bueno, la manera de saber si funciona o no es probándolo, o sea que ya sabéis, os animo a que aprendáis. María Colorado dice, entonces, tomar conciencia en el caos es abrirse al amor. Bueno, a veces uno puede pensar que tomar conciencia en el caos es abrirse al amor. O sea, yo no pienso que tomar conciencia al caos. O sea, tomar conciencia ya es pensar que no estamos en el caos, que están pasando cosas que hacen que tengamos oportunidades de trascender diferentes situaciones, como por ejemplo cuando ha pasado la pandemia, pues esa pandemia ha producido grandes cambios a nivel de conciencia, porque mucha masa colectiva entró en miedo, pero también entró en la compasión. Entonces, el tomar conciencia de que somos un Dios interno, que tenemos muchas capacidades, eso ya te abre al amor. Es decir, todo lo que aparentemente parece un caos deja de ser un caos y tú realmente te abres a ser compasivo. O sea, de hecho, en la ley del uno hablas justamente de que una manera de trascender todo lo que estamos viviendo es abrirse al amor. Y eso significa trascender nuestras debilidades o nuestros traumas, es decir, llegar al punto de empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo empiezo de nuevo si tengo miedos? Y entonces empezamos otra vez. ¿Cómo llego a la conciencia? O sea, despertar la conciencia significa empezar a tomar un espacio de meditación, guardar silencio, conectarme con mi ser superior, entrar en un trabajo interno. No es así que me cae del cielo una estrella y ya estoy, ojalá todo fuera así, pero la parte evolutiva funciona de esta manera, abro mi conciencia, me abro al amor. Entonces es eso, pensar que mientras más conciencia tengo, más amor puedo entregar. Y vuelven con el caos, dice, entonces el caos está dentro de nuestra mente. El caos está dentro de nuestra mente. Entonces, ¿por qué? Porque en la mente hay unas programaciones que son de acuerdo a lo que nosotros nos acostumbramos a vivir desde que nacemos. Aparte que tenemos información que es transmitida cuando estamos en el feto de nuestra madre. Entonces, genéticamente ya tenemos información del padre y la madre que hacen que nosotros tengamos información a través de esa genética. Luego, tenemos una cultura, tenemos una sociedad, tenemos un lugar donde vamos de pequeños al colegio y todas esas experiencias hacen que nuestra mente pues viva los dos opuestos, viva la alegría, la tristeza, viva el caos, viva el orden. Y entonces, si la mente está tranquila y en paz, el caos no está. O sea, eso se los puedo decir asegurado. ¿Por qué? Porque lo vivo yo. O sea, yo antes estaba como todo el mundo que ha pasado sus facetas. O sea, tenía mis conflictos, tenía mis tristezas, mis depresiones, el caos, no saber qué hacer con mi mente, mi continuo run run en la cabeza. Pero al trabajar mi personalidad, empecé a calmarme, empecé a entenderme y empecé a entender al mundo externo. Y eso hizo que yo no viera lo que está pasando ahora como un caos. Yo ahora veo como que lo que está pasando es un cambio muy profundo y que es una oportunidad para nosotros para salir de ese sentimiento de caos. Al contrario, yo les inspiro a que se a que se reconozcan internamente y cambien eso que está pasando dentro con esa mente pura y limpia. Una vez que yo me tranquilizo, es decir, cambio mis programaciones por una mente pura, una mente que está abierta a que sucedan esos cambios, es un trabajo interior, no es algo de la noche a la mañana, pero no, tampoco es algo que sea
imposible. O sea, al contrario, yo siento que estamos en el momento para ayudarnos entre todos a que nuestro mundo terrenal sea de otra manera. Perfecto. Tenemos ahora a Jessica, dice, ¿sería que en vez de encontrar la herramienta es que cuando el alumno está preparado llega el maestro? Bueno, la verdad es que en mi experiencia como canalizadora siempre me ha venido las personas en el momento de su necesidad y de su llamamiento, porque las personas vienen cuando sienten que ya tocan fondo y que algo les inspira a buscar una ayuda, ¿no? Cuando ya sienten que es el momento. De lo contrario, que también ha pasado que posiblemente un terapeuta puede inducir en el pasado o en cualquier momento a alguien, es que esto te va a hacer bien, esto que vas a poder ver la vida de otra manera, pues en ese momento eso es como un saco abierto, o sea, un saco roto, o sea, yo no puedo inducir ni puedo hacer que una persona avance si no está preparada, es decir, que cada persona le llega cada herramienta cuando es el momento y es como la magia, justamente la magia de la vida, que te vienen los encuentros, te llegan las personas adecuadas que te dan una herramienta o que te dicen algo, o un libro, o un encuentro social, pero al final, aquí dice, sería que en vez de encontrar la herramienta es que esté preparado. Yo pienso que en este momento todos tenemos la posibilidad de encontrar la herramienta. Es solo abrirse a ese cambio y dejar de alguna manera esa parte de víctima, que estoy mal, a poder uno mismo darse la fuerza de impulsarse y decir, yo quiero salir de esto, pues algo tengo que hacer. Entonces, no necesariamente tiene que ser una cosa muy avanzada, puedo empezar de a poco, como lo hice yo. Cuando yo empecé con el libro de Luisa Hay, Usted puede sanar su vida. Y en ese tiempo yo no canalizaba, es decir, lo hice como cualquier mortal que está empezando de cero a tratar de salir de sus problemas emocionales mentales. Uh-huh. Tenemos a Óscar que nos dice, ¿cómo podemos subir la vibración y qué hace que baje? Bueno, para subir la vibración, lo primero es, como les decía, si yo no estoy en el amor, pues ya tengo una vibración baja. ¿Cómo puedo subir la vibración? Pues hay herramientas, por ejemplo, puedo trabajar con el péndulo hebreo para que limpie mi campo áurico. Puedo también meditar y entrar en el silencio para que los malos rollos que tengo cambien y haga que a través de mi mente entre en un estado de armonía y eso hace que mi vibración cambie. También está el trabajo de los sonidos, que también tú sabes que es muy válido, lo que es el cuenco tibetano o los sonidos ancestrales, también lo que es el chamanismo también te ayuda mucho a subir la vibración. La alimentación sana, que dijimos antes, una alimentación bien equilibrada, donde estoy consumiendo productos que son vivos, germinados, vivos y que tienen un agua pura, pues todo eso me ayuda a subir la vibración, tener una mente positiva, tener un estado de no juicio, es decir, y trabajar con la personalidad. Vuelvo a lo mismo, la personalidad te ayuda mucho a estar en otro estado de conciencia y eso hace que uno tenga otra vibración. ¿Qué hace que baje la vibración? Pues justamente lo contrario, no hacer nada, es decir, estar en la queja, estar quejándose todo el día, alimentarse con productos contaminados, envasados, todo lo que tiene muchos químicos, todo eso hace que baje tu vibración. Bueno, todo lo que son tóxicos también, no voy a entrar ahí porque tampoco soy la que tiene que hablar de los tóxicos, pero reconozco que el tabaco, el alcohol en exceso y ciertos no me sale la palabra, los químicos, los fármacos, todo lo que es químico, baja la vibración. También baja la vibración los pensamientos, es decir, en qué me enfoco, si estoy enfocada en la negatividad, si estoy acostumbrada a ser negativa, pues, y no quiero cambiar, pues también baja la vibración el que yo esté experimentando el juicio y hablando con otras personas de otras personas, lo que llamamos el cotilleo, el cotillar, el estar enjuiciando a otras personas, o sea, todo lo que me saque de estar en mí, de estar observándome a mí,
me baja la vibración. Y, por supuesto, el amor, el estar en el amor incondicional, lo que le llamamos el amor sin esperar nada a cambio y estar compasivo, eso sube mucho la vibración. No sé si se me olvida algo, pero son como las cosas más principales. Bueno, como ya queda un minuto para cierre, pues Claudia, lo que tú quieras comentar también de actividades, lo que tú haces para que la gente te pueda conectar, contactar y puedas desarrollar. Bueno, yo trabajo en grupos, principalmente hago talleres grupales de todos los tipos de terapia, también el tarot evolutivo, y principalmente decirles que me pueden encontrar inclusive para hacer preguntas simplemente, para buscar un tipo de ayuda de escucha, para saber dónde dirigirse como testadora, como compañera, como guía, pero que el que hace el viaje es cada persona y que confíen que siempre hay alguien que puede echarle un cable, o sea, darle una llave, que confíen en esa llave, que se abran al cambio. Y bueno, estoy en ello, estoy en el proceso, hago también sesiones terapéuticas para gente que está en el desempleo, o sea que también tampoco están desprotegidos los seres que están sin ningún tipo de ayuda económica, que me pueden contactar esas personas, que también se hacen trabajos a distancia, después puedo trabajar con alguien que esté en Argentina, como puede ser con alguien que está al lado mío. Entonces todo es posible, no hay ninguna limitación, es solo abrirse al mundo espiritual holístico. Entonces, entiendo que pasas terapia presencial en Murcia y online para todo el mundo, ¿no? Y online para todo el mundo. Y también para trabajos de luz de personas que están enfermas o seres que necesitan luz para irse a otros planos también. El También. acompañamiento que se dice. Sí, Perfecto. sí. Muy bien, pues ha sido un placer, Claudia, tenerte aquí en la caja de Pandora. Y nada, a ver si nos vemos en otro momento. Muchas bendiciones y muy buen servicio. Gracias por lo que estás haciendo, por dando a conocer todas las herramientas que hay para poder salir del caos. Totalmente. Pues Vale. muchas gracias, familia. Tengo que cerrar aquí el vídeo que ahora ya mi compañero empieza con otra tertulia. Hasta ahora, nos vemos. Adiós.